bienvenidos a esta conferencia de clausura del curso que nos ha ido convocando durante ya bastantes sesiones, bastantes semanas, Fe y Ciencia, un diálogo necesario. Tenemos la suerte de que nos respondiera positivamente y con suma generosidad el ponente de esta noche para hacer un largo viaje desde Roma, donde vive habitualmente, y poder ofrecernos su sabiduría y sus conocimientos en torno al tema que nos ocupa hoy, con una conferencia que hemos titulado Galileo entre la fe y la razón científica. Se trata de Monseñor Melchor Sánchez de Toca Alameda. Él, aunque vive en Roma desde hace tiempo, pero es sacerdote español, nacido en Jaca y ordenado sacerdote en la diócesis de Toledo, dijimos. Y actualmente es subsecretario del Consejo Pontificio de la Cultura. Para entendernos claramente, y dicho así entre comillas, pues está en la subsecretaría de lo que podía ser el Ministerio de Cultura del Vaticano. Él estudió filosofía en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, donde se graduó en 1989. Posteriormente hizo estudios de teología en el Estudio Teológico San Ildefonso de Toledo y en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, donde obtuvo la licenciatura en Teología Bíblica en 1996 y se doctoró en el 2006. Desde 1998 presta servicio en la Santa Sede, en el Consejo Pontificio de la Cultura, primero como encargado durante bastantes años del diálogo Ciencia y Fe. Eso fue lo que a Mathieu y a mí, pues los que hemos coordinado este curso, nos puso en alerta de que podíamos estar ante una persona muy interesante y que nos podía aportar mucho en este curso. Y además, desde el año 2004, pues está trabajando muy de cerca con el cardenal Rabasi. Yo le decía ayer a Monseñor que posiblemente es uno de los cardenales o de los personajes de la Iglesia con mayor peso social y con mayor incidencia social y cultural actualmente, y él pues trabaja con él desde 2004. Monseñor Sánchez de Toca es autor de diversos artículos y obras relativos al diálogo entre la ciencia y la fe, entre la cultura y la fe, y con especial referencia a las ciencias naturales. Y ha escrito también pues acerca de Galileo y sobre la relación entre Galileo y el Vaticano. Yo que estoy conviviendo con él desde que ayer llegó aquí a nuestra ciudad de Cartagena, pues he querido pues traer aquí a colación, no me atrevía a decirlo antes de haberlo conocido, pero ahora sí, una vez que he podido convivir durante todo el día con él y hemos podido charlar y tener largos diálogos, quisiera pues presentarle, terminar esta presentación con 5 frases de unas declaraciones de prensa que buscando material pues cayó en mis manos y que me parece que lo definen muy bien. Y dice así: cuando uno conoce a Monseñor Sánchez, se tiene la impresión de que posee una actitud equilibrada y de confianza con respecto al mundo y las potencialidades de la época contemporánea, sin irenismos banales, pero tampoco con una cordialidad artificial. Se advierte que tiene un carácter dinámico al lado de una mirada penetrante, capaz de leer con ojo atento y paciente y, en general, una gran autenticidad. Pues así te he descubierto y así te presento hoy en este curso, Melchor, una persona de gran autenticidad, de muchísimos conocimientos y al que estamos tremendamente agradecidos, porque nada más que la distancia que has realizado pues para hacer hueco en tu agenda y estar con nosotros en Cartagena, pues es del todo encomiable. Aprovecho que ya tengo el uso de la palabra y puesto que al finalizar la conferencia de don Melchor,
pues el vicerrector de Extensión Universitaria y Estudiante, don Francisco, y nuestro vicario general de la Diócesis de Cartagena, don Juan Tudela, pues clausurarán este curso y tomarán ellos la palabra. Yo quiero, en nombre de Mathieu y mío, y en nombre de la Pastoral Universitaria, de Dani y de los que estamos en este ámbito, pues daros las gracias por el seguimiento, por estas noches en las que habéis hecho posible pues el diálogo y el que sigamos tendiendo puentes necesarios entre la fe y la cultura. Muchas gracias y tiene la palabra el conferenciante. Muchas gracias, querido don Joaquín. Tengo que decir que después de una presentación como esta, yo también estoy deseando escucharme. Ha sido tan generosa que... Muchas gracias a los organizadores, al vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad Politécnica de Cartagena, al señor vicario general, el profesor Kessler, y a todos ustedes, especialmente a mi familia que ha venido a verme. He podido reencontrarme aquí con mis primos, son unos primos segundos. Yo he preparado unos papeles que tendré mucho gusto en compartir con ustedes, más abundantes y prolijos de lo que es necesario. No lo leeré. Yo quisiera transmitirles, más que datos sobre Galileo, impresiones, porque de Galileo lo difícil es hacerse una visión de conjunto, un juicio equilibrado. El autor de esas frases ha sido demasiado generoso para atribuirme un equilibrio que no tengo y que en el caso de Galileo es especialmente difícil. Y es lo que trataré de comunicar ahora. Miren, el caso Galileo, lo que se conoce como el caso Galileo, y va ya para 400 años, es una herida abierta en el costado de la Iglesia. Es una espina clavada que sigue haciendo daño y molestando cada vez que se mueve. Ha turbado durante mucho tiempo la serenidad de las relaciones entre la Iglesia y la comunidad científica, y todavía hoy, cuando la Iglesia, a través del magisterio de los obispos o del Papa, interviene sobre alguna cuestión de actualidad, aunque no tenga que ver directamente con la ciencia, inmediatamente habrá alguien que diga un nuevo caso Galileo. Ya se trate de la investigación con células madre embrionarias o cualquier otro tipo de investigación científica, inmediatamente se invoca el caso Galileo como para decir, de nuevo la Iglesia se está oponiendo al progreso. Y es que el caso Galileo es algo más que un episodio en la historia de las ideas, es un mito. El mito no apela a la razón, sino al sentimiento y al símbolo. Que se tratase de un mito, lo dijo Juan Pablo II cuando, concluyendo los trabajos de la Comisión de Estudio del caso Galileo, que él mismo había querido crear para arrojar luz sobre el caso Galileo, dijo: a partir del siglo de las luces y hasta nuestros días, el caso Galileo ha constituido una especie de mito, en el que la imagen de los sucesos que se ha creado estaba muy lejos de la realidad. En esta perspectiva, continuaba él, el caso de Galileo era el símbolo del supuesto rechazo del progreso científico por parte de la Iglesia o del oscurantismo dogmático opuesto a la búsqueda libre de la verdad. Y este mito ha tenido una influencia cultural duradera. Ha contribuido en la mente de muchos a alimentar la impresión, el prejuicio, de que existe una incompatibilidad entre la ciencia y la ética de la investigación científica y la fe cristiana, que de alguna manera son incompatibles. Y si uno quiere ser creyente y científico, tiene que mantener dos mundos completamente separados que no se tocan. Y esto es una escisión que se mantiene solo al precio de una división muy grave. El hecho es que si
los contemporáneos de Galileo pudieran escucharnos y pudieran leer lo que se ha escrito sobre Galileo últimamente, se sorprenderían al conocer que existe algo que llamamos el caso Galileo. Y probablemente el mismo Galileo se sorprendería de conocer la lectura que hacemos del proceso. Los contemporáneos de Galileo seguramente vieron el proceso a Galileo como algo lamentable y triste, como eran todos los procesos de la Inquisición, pero desde luego en modo alguno vieron en él el conflicto entre la ciencia y la fe. Y mucho menos vieron en Galileo el paladín de la libertad y del libre pensamiento frente a la sinrazón y el oscurantismo, si acaso víctima de un exceso de autoridad por parte de la Iglesia. Galileo era, en el momento de su proceso, un personaje importante, un astrónomo aclamado y respetado en toda Europa, un gran escritor en lengua italiana, un divulgador científico. Pero sus contemporáneos no lo veían como el padre de la nueva ciencia, por la sencilla razón de que estaban haciendo el nuevo concepto de ciencia, pero nadie era entonces consciente de ello. Dicho de otro modo, y es lo que trataré de mostrar, el caso Galileo no fue un enfrentamiento entre la fe y la razón, o al menos no como se plantea, donde la fe está de una parte, la parte de los jueces de Galileo, y la razón, la verdad y la libertad está de parte de Galileo. Es un fenómeno singular al que no se presta suficiente atención, el hecho de que la ciencia experimental moderna haya nacido en el contexto cultural de la Europa cristiana. Ninguna de las grandes civilizaciones del pasado, China, India, Egipto, Grecia, los mayas, han producido ciencia experimental moderna, aunque han hecho contribuciones importantísimas en el campo de la astronomía, de la medicina, de la matemática, de la geometría. Para que se cree ciencia experimental moderna tenían que darse unas ciertas condiciones que han sido posibles solo en un humus cultural cristiano. En primer lugar, la convicción de que el mundo es racional, que es un cosmos, que significa orden, y no caos, que no está gobernado por el capricho de espíritus o de dioses, sino que todo él procede de una mente ordenadora, un logos, que es para nosotros el logos hecho carne, por quien todo fue hecho. La convicción de que conocer el mundo es útil e importante. Todo esto ha sido históricamente posible solo en un contexto cultural cristiano. ¿Qué pasó para que cuando todo hacía pensar que hubiera habido desde el principio una alianza entre la ciencia experimental moderna y sus progresos que llegan hasta hoy, y el ambiente cultural cristiano, se ha producido en cambio un divorcio? Un divorcio con consecuencias nefastas, por un lado para la ciencia, que ha proseguido su camino en solitario, sin ninguna referencia a la ética o al depósito de sabiduría religiosa de la humanidad, y nefasta para la Iglesia. De una ciencia abandonada a su propia suerte se ha seguido la bomba de Hiroshima, la experimentación con embriones humanos, la explotación sistemática del planeta y el riesgo de catástrofe natural al que nos acercamos. Pero de una Iglesia alejada del mundo de la ciencia se ha seguido también, a veces, la cerrazón, la oscuridad, el peligro de la caída en el fundamentalismo religioso. Por todo esto es necesario superar un divorcio que dura desde hace mucho tiempo. Lo que trataré de presentar en los próximos minutos es una visión sintética de los hechos, qué es lo que sucedió, y un ensayo de interpretación para llegar después hasta nuestros días. Comenzamos, por tanto, con una presentación de lo que pasó, en qué consistió el caso Galileo. Muy resumidamente,
para empezar a hablar de Galileo, tendríamos que comenzar con la publicación de la obra de Copérnico, un canónigo polaco, en 1543, publicación póstuma de las revoluciones de los orbes celestes, en la que proponía un modelo que ya los antiguos, los pitagóricos, habían propuesto, en el que el Sol estaba en el centro del sistema solar y los planetas, incluida la Tierra, giraban alrededor de él. La propuesta de Copérnico se había ido difundiendo lentamente y con grandísima oposición por parte de los astrónomos y también por parte de los teólogos, tanto protestantes como católicos. Por parte de los astrónomos, porque a pesar de que era un sistema armónico, elegante, equilibrado, no representaba grandes ventajas desde el punto de vista de la predicción astronómica. Y desde el punto de vista teológico, porque hablar de un Sol que está en el centro y una Tierra que se mueve alrededor de él, parecía ir en contra de algunos pasajes de la Escritura. De manera que se había ido introduciendo solo muy lentamente y con grandes dificultades en las universidades europeas. Curiosamente, una de las pocas universidades donde había una cátedra copernicana era la Universidad de Salamanca. Y un agustino español, Diego de Zúñiga, uno de los primeros teólogos que introduce las ideas de Copérnico en su explicación de los pasajes astronómicos de la Biblia. El modelo de Copérnico no hubiera pasado de ser una simple conjetura, un simple modelo matemático, si no hubiera sido por Galileo Galilei. En 1609-1610, Galileo apunta el telescopio, que no había inventado, pero que en cualquier caso recogió y mejoró, no hacia tierra para divisar los movimientos de las tropas enemigas, ni tampoco hacia el mar para ver la llegada de los barcos, sino hacia el cielo. Y descubrió un mundo. A partir de entonces, Galileo se convirtió en el principal defensor y propagandista del sistema copérnico. Había demostrado que el modelo anterior, el modelo tolemaico, era inválido. Y toda la vida académica de Galileo, su aventura intelectual puede resumirse en el intento de conseguir la prueba física del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Veremos más adelante, él creyó que el movimiento de las mareas era una prueba del movimiento de la Tierra, una prueba que no probaba, como sus mismos jueces, que no eran ignorantes, le hicieron notar. El entusiasmo puesto por Galileo en la difusión del sistema copernicano provocó un enorme rechazo por parte del mundo académico. La primera oposición vino de los astrónomos y los filósofos, no de los teólogos. Pero en cualquier caso, unas denuncias anónimas ante el Santo Oficio llevaron a abrir una investigación en 1616. Un proceso no a Galileo, sino al copernicanismo. El Santo Oficio, después de examinarlo y pedir el parecer de varios teólogos, adoptó una medida de compromiso. No se condenó el copernicanismo, o al menos no con un decreto del Santo Oficio. Se recurrió, por decirlo así, a un expediente indirecto. Se prohibieron los libros copernicanos en el índice de libros prohibidos, con una anotación, rebajando la propuesta de condena de formalmente herética a la de contraria en todo a la Sagrada Escritura y filosóficamente absurda. Al mismo tiempo, dado que Galileo era el principal propagandista del sistema copernicano, el cardenal Bellarmino, San Roberto Bellarmino, recibió el encargo de comunicar a Galileo, de comunicarlo paternalmente, que debía abstenerse de enseñar y defender el copernicanismo. Galileo fue convocado al palacio del cardenal Bellarmino, el cual notificó esta resolución del Santo Oficio, a la que Galileo se sometió sin mayores dificultades. Sin embargo, el comisario del Santo Oficio redactó una nota en la que constaba que se le había prohibido expresamente enseñar, defender y mantener
el copernicanismo. Una notita que acabó en el dossier de Galileo y que al cabo de los años sería para él terrible. Cuando subió al solio pontificio Urbano VIII, un amigo y admirador de Galileo, en 1623, Galileo pensó que había llegado el momento de volver a plantear otra vez el copernicanismo. Tanto más que Urbano VIII, siendo cardenal y miembro del Santo Oficio, se había mostrado en desacuerdo con la prohibición del copernicanismo. Las primeras conversaciones que Galileo tuvo con el nuevo Papa le permitieron albergar la esperanza de que se podría plantear públicamente un debate acerca del copernicanismo. Y Galileo, que mientras tanto se había enzarzado en polémicas con otros astrónomos, comenzó a redactar la obra por la que es conocido, el diálogo acerca de los sistemas máximos, que vio la luz finalmente en 1632. Apenas publicado, los enemigos de Galileo, que no perdían ocasión de atacarlo y de devolverle los golpes que Galileo daba, lo denunciaron ante el Santo Oficio, acusándole de haber obtenido fraudulentamente el imprimatur y de defender descaradamente el copernicanismo. Galileo, a pesar de su edad y de su reputación y su fama, fue convocado ante el Santo Oficio. Y aunque en ningún momento estuvo en prisión, tuvo que someterse a la humillación, a su edad, de comparecer ante el Tribunal de la Inquisición, que lo trató con el respeto debido a su autoridad y a su edad. Galileo trató de defenderse diciendo que él había intentado únicamente una exposición imparcial de los dos sistemas, el sistema tolemaico, la Tierra en el centro, el sistema copernicano, el Sol en el centro. Pero era tan evidente, incluso para sus amigos, que el libro era una defensa descarada del copernicanismo, que esta defensa no se podía mantener. Trataron de buscar una solución extrajudicial, un acuerdo en el que Galileo reconocía que se había equivocado, se había pasado, y todo quedaba ahí, a lo sumo, con la prohibición de su libro. Pero el Papa Urbano VIII quiso un castigo ejemplar. ¿Por qué? Porque Galileo cometió un error inexplicable. Puso en boca del personaje llamado Simplicio, el defensor del sistema tolemaico, el argumento preferido del Papa, el argumento llamado de la omnipotencia divina, en boca del personaje que siempre pierde, que hace la figura del bobo. El nombre Simplicio ya lo indica. El Papa Urbano VIII, cuando lo supo, se sintió traicionado. Pensó que Galileo se había estado riendo de él y que lo había humillado a propósito, y quiso una condena ejemplar. Y así se llegó a la triste mañana del 22 de junio de 1633, en la iglesia de Santa María sopra Minerva, en la que a Galileo se le obligó a abjurar de sus errores. Se le condenó a cárcel formal, inmediatamente conmutada en arresto domiciliario. Se le impuso una penitencia saludable, rezar los 7 salmos penitenciales, que su hija religiosa se ofreció a cumplir en lugar del padre. Y se le prohibió el diálogo. Y este es el texto de la condena. Por lo manifestado en el proceso y confesado por ti mismo, el Santo Oficio te ha encontrado vehementemente sospechoso de herejía, o sea, de haber sostenido y creído la doctrina falsa y contraria a las sagradas y divinas escrituras de que el Sol es el centro de la Tierra y no se mueve de oriente a occidente, y que la Tierra se mueve y no es el centro del mundo, y que se puede sostener y defender como probable una opinión después de haber sido declarada y definida contraria a la Sagrada Escritura. Galileo, de rodillas, abjuró de sus errores, pidió perdón y aceptó la pena impuesta. Unos días después,
recibió la autorización para trasladarse a Siena, vivir en casa del arzobispo Piccolomini, amigo suyo, y a finales de año a regresar a su casa, a su villa de Arcetri, en las afueras de Florencia, donde vivió en arresto domiciliario, mitigado, el resto de sus días, hasta su muerte en 1642. Un tiempo en el que, alejado de sus preocupaciones astronómicas, se dedicó a los estudios por los cuales es el padre de la ciencia moderna, la mecánica y la cinética. ¿Por qué? Estos son los hechos. Las preguntas que se suscitan son muchas. ¿Por qué? ¿Por qué se condenó a Galileo? ¿Se podría haber evitado la condena? ¿Los jueces de Galileo actuaron de buena fe? ¿Tenían alguna razón para actuar así? La respuesta a la pregunta no es fácil. Es un caso tremendamente complejo en el que concurren muchos factores. Yo he tratado de presentar tres que explican por qué las cosas sucedieron así. En primer lugar, el factor personal. Hubo claramente un elemento personal en toda la historia. El carácter mismo de Galileo, un hombre vehemente, impetuoso, mordaz, sarcástico, genial, brillante, dialéctico, le ganó enemigos por todas partes. Se enfrentó en sus escritos a la Compañía de Jesús, los padres de la Compañía de Jesús del Colegio Romano, que cuando era un don nadie lo habían apoyado y asistido. Pero también hay que reconocer que en la severidad de la condena tuvo un papel importante la actitud de Urbano VIII, admirador y amigo de Galileo, que se sintió traicionado. Y además, en un clima internacional enrarecido en el que los españoles acusaban a Urbano VIII de ser demasiado complaciente con la heterodoxia y con la herejía. Y esto obligó a Urbano VIII a tomar medidas ejemplares con lo que creyó un intento de desviación de la ortodoxia. Por otra parte, hay que reconocer que los grandes valedores de Galileo que podrían haberlo ayudado, el cardenal Bellarmino y el príncipe Cesi, el fundador de la Academia de los Linces, habían muerto hacía poco tiempo y no pudieron ayudarlo a salir más o menos dignamente de una situación que se había vuelto muy complicada. Una cierta apologética católica, ha tratado de insistir o cargar las tintas sobre la responsabilidad de Galileo en su propio proceso, que es, me parece, un intento de descargar la responsabilidad sobre quien lo juzgó. Me parece que es evidente que un carácter más tranquilo hubiera ahorrado muchos problemas a Galileo y quizá el proceso mismo. Un carácter más tranquilo probablemente no habría dado lugar a un proceso con las consecuencias que tuvo. Pero también es cierto que la irritación de Urbano VIII lo llevó a adoptar unas medidas demasiado severas que han estado condicionando el futuro de las relaciones entre la Iglesia y el mundo de la ciencia durante 350 años. El elemento, por tanto, personal tuvo un papel muy importante. En segundo lugar, aludí a ello al principio, un nuevo concepto de ciencia que estaban haciendo. En el proceso de Galileo nos hallamos ante dos concepciones diferentes de la ciencia. Mientras que en la Edad Media hasta Galileo se entendía por ciencia el conocimiento demostrado, con Galileo estaban haciendo una nueva idea de ciencia que se basa en la formulación de hipótesis, de conjeturas, que sucesivamente deben demostrarse o falsarse. En este nuevo paradigma de ciencia, la palabra hipótesis cambia de sentido. Hasta Galileo, por hipótesis se entiende una pura ficción matemática que sirve para salvar las apariencias. En la astronomía tolemaica no interesaba saber cómo se movían realmente los planetas. Interesaba únicamente establecer
hipótesis para poder predecir el movimiento de los planetas. Con Galileo, hipótesis significa algo diferente. Es una propuesta de explicación racional de un fenómeno natural que todavía no está suficientemente demostrado. Pero no por ello es falso. Limitar la ciencia, como se hacía en el concepto medieval, únicamente al conocimiento demostrado y cierto, corría el peligro, y de hecho así sucedió, de fomentar el endurecimiento de ciertas posturas y favorecer el autoritarismo. Mientras que es precisamente la formulación de hipótesis, a veces verdaderamente atrevidas, lo que ha hecho progresar la ciencia. Einstein propone la relatividad general y propone un experimento que permitirá demostrar si su hipótesis, si su teoría es correcta o no. Así avanza la ciencia. En este contexto también se entiende la transformación que estaba sufriendo en la idea misma de astronomía. Para la filosofía antigua, de la astronomía no se esperaba una descripción efectiva de la realidad. Los planetas pertenecían al mundo supralunar, el mundo que estaba por encima de la Luna, el mundo de las esferas de éter, en movimiento constante, perfecto y purísimo, acerca del cual realmente era imposible obtener ningún conocimiento empírico. Galileo, apuntando el telescopio a la Luna, demuestra que la Luna no está hecha de éter, sino de una materia igual a la de la Tierra. Presenta valles y montañas, rugosidades. Demuestra que Júpiter tiene satélites y que por lo tanto es posible un conocimiento experimental hasta cierto punto del mundo supralunar. Muchos personajes del tiempo de Galileo, Roberto Bellarmino, el Papa Urbano VIII y otros, consideraban que en realidad nunca habría una prueba del movimiento de la Tierra porque en realidad no podemos saber nada acerca del movimiento de los planetas. Y por eso Bellarmino sugería a Galileo que se contentara con presentar el modelo copernicano como una pura hipótesis, en el sentido medieval, es decir, como un modelo que salvaba las apariencias sin preguntarse si realmente los planetas se movían alrededor de la Tierra. Galileo siempre rechazó considerar el sistema copernicano como una pura ficción matemática. Estaba convencido de que realmente describía el mundo. Más aún, cuando recibe el título de matemático de la corte del gran duque de Toscana, exigió que además de matemático se le llamara filósofo, matemático y filósofo de la corte. Porque matemático era uno que jugaba con números sin ninguna vinculación real con el mundo. Galileo, presentándose como filósofo, pretende decir algo acerca de la realidad. Y esto, digamos, para él fue fatal, porque si se hubiera limitado a presentar el copernicanismo como un modelo matemático puramente funcional, no habría tenido problemas. Pero precisamente porque estaba convencido de que la ciencia es capaz de describir el mundo tal y como es, en lo que tiene razón, llegó al enfrentamiento que sabemos. De todas maneras, sin pruebas definitivas del movimiento de la Tierra, antes de Newton y la explicación de las leyes de la gravitación universal, los intentos de superar la física de Aristóteles necesariamente debían ser frágiles. Sin una prueba física, el conflicto entre los dos modelos se limitaba a un conflicto de autoridades. Por ello podemos decir que en el conflicto entre el sistema tolemaico y el copernicano había además un tercer modelo que presentaba grandes ventajas, el modelo de Tycho Brahe, un astrónomo danés que colocaba la Tierra en el centro, el Sol orbitando alrededor de la Tierra y los planetas alrededor del Sol, que salvaba a la vez los datos astronómicos y los datos bíblicos. Podemos decir, por tanto, que la resistencia a aceptar el sistema copernicano en tiempos de Galileo
era admisible en el cuadro de los conocimientos de su época, lo cual no justifica, tengo que añadirlo, la intervención de los teólogos en este caso. El tercer frente o el tercer problema es un problema de tipo exegético y teológico. No podemos olvidar que nos hallamos en el clima de la Contrarreforma, uno de cuyos argumentos principales es la interpretación de la Escritura. De ahí que el Concilio de Trento recordase que era vinculante para un católico el sentido literal de la Escritura y el consenso unánime de los padres en la interpretación de los pasajes de la Escritura. El que un laico utilizase argumentos de Escritura no podía por menos de despertar sospechas y recelos por parte del Santo Oficio. En el debate con sus contrincantes, Galileo acusa a los filósofos, a los peripatéticos, como los llama él, de recurrir a argumentos de la Escritura porque no tienen argumentos de razón para rebatir sus observaciones. Les acusa, por decirlo así, de hacer juego sucio citando la Escritura en un debate que tiene que ser puramente racional. Esto le obligó a él a contrarreplicar a los argumentos escriturísticos, pero al hacerlo tuvo que descender a un terreno que no era el suyo, que era el terreno de la exégesis y la interpretación bíblica. Un terreno minado en el que cualquier novedad haría saltar inmediatamente todas las alarmas, como efectivamente sucedió. Galileo, sin ser teólogo, provisto de argumentos excelentes que le proporcionaban sus amigos, argumentos tomados de San Agustín, lanza una propuesta moderna de interpretación de la Escritura para demostrar que no puede haber conflicto entre los pasajes de la Escritura y el sistema copernicano. Escribió dos pequeños trataditos de Biblia modernos, uno en latín, otro en italiano, en los que se esforzaba por demostrar que no puede haber oposición entre las verdades naturales y las de la Escritura, porque, utilizando una imagen medieval muy conocida, Dios es el mismo y único autor de dos libros: el libro de la naturaleza, escrito en lenguaje matemático, y el libro de las Escrituras. Por tanto, cuando hay un conflicto entre ambos libros, significa que estamos leyendo mal uno de los dos. Y dice él: ante una verdad de orden natural demostrada mediante sensate esperienze o necessarie dimostrazioni, es decir, demostrada matemáticamente o bien empíricamente, en caso de conflicto con la Escritura, tendremos que revisar la interpretación de la Escritura, el modo en que leemos la Escritura. ¿Por qué? Porque aunque la Escritura no puede errar, con todo, dice él, pueden errar sus intérpretes, mientras que la naturaleza es infalible en su curso. Es un criterio moderno, un criterio racional de explicación de la Escritura que en realidad tomaba de San Agustín, porque ya San Agustín se había enfrentado a este problema a propósito de la esfericidad de la Tierra. San Agustín, que al principio rechazaba la esfericidad de la Tierra, se convenció de la veracidad de los argumentos de los filósofos griegos y resolvió, por lo tanto, estos conflictos entre verdades científicas, podemos decir así, demostradas, y la Escritura, diciendo que los escritores sagrados, en aquellos pasajes que parecen contradecir una verdad científica, conocieron la verdad, pero que el Espíritu Santo que hablaba por medio de ellos no había querido enseñar cosas inútiles para la salvación, porque para la salvación es indiferente saber si la Tierra es esfera o plana, si el Sol se mueve alrededor de la Tierra o al contrario. Este tipo de verdades las ha dejado a la capacidad natural del intelecto humano. En cambio, los escritores sagrados se acomodaron al modo de hablar de la gente común. De ahí la famosa frase, citada en la polémica copernicana por Galileo, que
las Escrituras nos enseñan cómo ir al cielo, no cómo van los cielos. En definitiva, ante una verdad demostrada, si hay un pasaje bíblico que parece contradecirlo, tendremos que interpretarlo no en sentido literal, sino en sentido alegórico o espiritual, y recordar que el Espíritu Santo se ha acomodado al modo de hablar común de la gente, cuando dice que el sol se levanta y recorre su camino, contento como un héroe que sale de su alcoba, como dice el Salmo 19. El problema es que Galileo no pudo presentar la demostración tanto anhelada del movimiento de la Tierra, que hubiera permitido a sus jueces apartarse de la interpretación literal de algunos pasajes de la Escritura. Teológicamente, la cuestión de fondo se refiere a la autoridad de la Iglesia para definir cuestiones relativas a la naturaleza. Galileo sostenía que la Iglesia no debía condenar el copernicanismo, porque no se trataba de una cuestión de fe, sino de orden natural. Y también, decía él, con perspicacia y verdaderamente con intuición profética, para no tener que encontrarse después en la embarazante situación, como efectivamente sucedió, de tener que rectificar cuando finalmente llegara la prueba óptica del movimiento de la Tierra. Había muchos en tiempo de Galileo que pensaban que no era una cuestión de fe y que por tanto la Iglesia no debía pronunciarse, ya que era una cuestión de observación y que no debía ser trasladada al dominio de la fe. Galileo pensaba que si las autoridades de la Iglesia declaraban como objeto de fe un hecho natural, con el tiempo tendrían que acabar contradiciéndose. Y efectivamente sucedió así. En un apunte a mano, escrito en un ejemplar de su obra, que se conserva en el seminario de Padua, escribió: «Advertid, teólogos, que, queriendo hacer materia de fe las proposiciones que se refieren al movimiento y a la quiete del sol y de la tierra, os exponéis al peligro de tener quizá con el tiempo que condenar de herejía a aquellos que sostuvieren la tierra estar firma y moverse el sol». Con el tiempo, digo, cuando sensatamente, es decir, empíricamente, o necesariamente, matemáticamente, se hubiese demostrado moverse la tierra y estar el sol fijo. Y así sucedió. Toda esta serie de factores explica, aunque no justifica, la intervención de la autoridad de la Iglesia en 1616 y en 1633. En ausencia de una prueba válida, los jueces de Galileo consideraron que tenían la obligación de proteger a aquellos que Kepler, en una carta a Mestlin, su maestro, llama los pequeñuelos en Cristo. Un sol en el centro de un universo gigantesco ponía en discusión todo el modelo antropomórfico de la Biblia. La Tierra en el centro del universo y el hombre en el centro de la Tierra como coronación de la misma. Esto exigía una revolución científica, un cambio radical de paradigma. Y aunque la tradición de la Iglesia ofrecía recursos para interpretar adecuadamente la Escritura, interpretarlos alegóricamente, era exigir mucho, aceptar sin pruebas una teoría revolucionaria. Más aún, cuando el sentido común lo que dice es que el sol sale por un extremo y se pone por el contrario. Lo cual no quita que hubiera sido más prudente dejar en suspenso la cuestión sin definirla, esperando que los científicos la resolvieran. Como sucedió cuando empezaron a difundirse las ideas de Darwin. El Santo Oficio, solicitado para intervenir en la condena de las doctrinas de Darwin, examinó la cuestión, nunca se pronunció. Y hay que decir que si no lo hizo fue porque el caso Galileo
actuó como un deterrente eficaz. Más de un consultor decía: ya nos equivocamos con el caso de Galileo, no hagámoslo una segunda vez. Esto es un intento de explicar por qué pasó. No he pretendido ser exhaustivo ni pretendo tener razón en todo lo que he dicho. Quisiera solamente, para ir acabando, recordar cómo ha afrontado la Iglesia, sobre todo el Vaticano, el caso Galileo en los últimos años, a partir del Concilio Vaticano II. La conciencia de que de alguna manera el caso Galileo es una herida abierta ha estado actuando en estos últimos 50 años. El Concilio Vaticano II, como saben, dedicó, cosa inusual en un concilio, una nota a pie de página en el número 36 de una de las constituciones conciliares a Galileo, recordando, o lamentando más bien, el que no siempre los cristianos hayan entendido la legítima autonomía de las ciencias naturales. Uno de los padres conciliares que trabajó en la redacción de aquella constitución era entonces el joven arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła. Cuando en 1978 fue elegido papa, una de las primeras cosas que quiso hacer fue, de alguna manera, reexaminar el caso Galileo. Y así, en 1979, en un discurso a la Academia Pontificia de las Ciencias, apenas unos meses después de su elección, dijo: para ir más allá de esta toma de posición del concilio, deseo que teólogos, científicos e historiadores, animados por un espíritu de colaboración sincera, profundicen el examen del caso Galileo y, reconociendo lealmente los desaciertos, vengan de donde vengan, hagan desaparecer la desconfianza que este caso todavía suscita en muchos espíritus y que se opone a una fructífera concordia entre ciencia y fe, entre Iglesia y mundo. Este es el origen de la Comisión de Estudio del Caso Galileo, que estuvo activa desde 1981 hasta 1993. Una comisión que he podido estudiar en sus actas, en los archivos que se conservan en el Consejo Pontificio de la Cultura. Ha sido el intento más serio llevado a cabo por la Iglesia desde el proceso de Galileo por examinar las cosas. Se clausuró el 30 de diciembre de 1992 en el Vaticano, en la Sala Regia, en presencia del cuerpo diplomático, de la Universidad, de la Academia Pontificia de las Ciencias. Y en este acto el cardenal Pupart, que era entonces el presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, resumiendo lo que habían sido los trabajos de la comisión, tratando de hacer un juicio acerca de lo que pasó, resumió los acontecimientos en este párrafo que creo que dan la clave de explicación de lo que sucedió. En aquella coyuntura histórica de Galileo, muy alejada de la nuestra, los jueces de Galileo, incapaces de disociar la fe de una cosmología milenaria, la de Ptolomeo, creyeron equivocadamente que la adopción de la revolución copernicana, que por lo demás todavía no había sido probada definitivamente, podía quebrar la tradición católica y que era su deber prohibir su enseñanza. Este error subjetivo de juicio, tan claro para nosotros hoy, les condujo a una medida disciplinaria de la cual Galileo debió sufrir mucho. Es preciso reconocer lealmente estos errores, tal como Santo Padre lo habéis pedido. Es el reconocimiento del error cometido por los jueces de Galileo, por el tribunal que lo juzgó. No todo se terminó con esta declaración. Cuando uno pensaba que por fin, digamos, el caso Galileo podía quedar definitivamente cerrado, hubo quien acusó a Juan Pablo II y al cardenal Pupart de no haber tenido el coraje de reconocer
hasta el fondo los errores que se cometieran. ¿Qué podemos decir a propósito de esto? Yo creo que no hay ninguna institución que haya afrontado con tanta seriedad su propio pasado y que haya tenido el coraje de reconocer sus propios errores. Es cierto, a veces leyendo el discurso del Papa en aquella ocasión y el discurso del cardenal Pupar, da la impresión de que tratan de distribuir las culpas salomónicamente entre Galileo y sus jueces. No se menciona por su nombre a los papas, a Urbano VIII y a Pablo V. Parece que trata de alguna manera de encubrir un poco las responsabilidades, pero en el fondo reconoce lealmente la equivocación que se cometió en el caso Galileo. No hay ninguna institución que haya hecho un examen de conciencia de estas características y de esta magnitud, y que haya reconocido lealmente que, aunque quisiéramos dar carpetazo al caso Galileo, seguirá abierto siempre. En un memorando entregado por el cardenal Pupar poco antes de la clausura, reconocía lealmente que en realidad el caso Galileo siempre seguirá abierto. En realidad, habría que separar, decía el cardenal Pupar, eficazmente el problema histórico, los hechos, lo que sucedió, de otro problema que podemos decir que es eterno, filosófico, científico y teológico, y con frecuencia ideológico, que es el mito de Galileo. Un proceso así exige maduración y tiempo y está más allá de las posibilidades efectivas de una comisión. Los hechos culturales radicados en la historia no se cambian por decreto. Solo se puede ayudarlos en su evolución histórica con iniciativas oportunas, como sin duda han hecho los trabajos desarrollados por iniciativa de la comisión creada por el Santo Padre durante aquel decenio. Esto no significa cerrar el caso Galileo. Como todo hecho histórico, seguirá siempre abierto a la investigación, a la reflexión, al estudio y al debate. Mirando al conjunto de la actuación de la Iglesia, si bien es cierto que a veces es difícil no sentir sonrojo por la torpeza, la falta de delicadeza, la chapucería con que se llevó el caso Galileo, al menos la valentía de Juan Pablo II ayudó a la Iglesia a arrojar luz sobre un caso extremadamente complejo y a mirarlo con ojos nuevos, sin temores y sin complejos. De aquel acto valiente y leal de Juan Pablo II nació en la Iglesia un nuevo impulso para un diálogo entre científicos, filósofos y teólogos. Quiero recordar aquí únicamente el jubileo de los científicos, el año 2000, y los proyectos nacidos en torno al Observatorio Astronómico Vaticano y al Consejo Pontificio de la Cultura para el diálogo entre la ciencia y la fe. En definitiva, la Iglesia, reexaminando el caso Galileo, ha purificado su memoria. Se puede dudar de la eficacia práctica de este examen, de los trabajos de la comisión, pero no de su valor espiritual. Al final, solo los puros de corazón verán a Dios. Gracias. Sí, muchísimas gracias. 10 minutitos por si hay alguna cuestión que queramos hacerle al conferenciante. Sí, por favor. Ahí. Quería primero decir que me ha gustado muchísimo su presentación, verdad que ha sido muy original. Pero tengo unos comentarios. El primero, no es cierto que el sistema copernicano no llevaba ninguna ventaja.
No sé si conoce el sistema de la comunidad. Había llegado al final, era demasiado complicado. Ese sistema de espera, había siempre más espera. Yo creo que el sistema copernicano ha certificado la concepción del universo. Eso. Lo que ocurre, respondo inmediatamente. Cuando he dicho que no presentaba grandes ventajas, es cierto, el sistema tolemaico había tenido que introducir tal cantidad de ecuantes, epiciclos, deferentes, que era verdaderamente difícil. Hoy día con un calculador no representaría un problema, pero era verdaderamente complicado. Las tablas alfonsinas casi no servían. El problema es que Copérnico, presuponiendo órbitas circulares, fue Kepler quien descubrió las órbitas elípticas, pero faltaba todavía 50 años. También se veía obligado a introducir deferentes, ecuantes y epiciclos. Menos. Teniendo por otra parte las nuevas tablas astronómicas, las tablas pruténicas, que mejoraban las tablas alfonsinas, en el fondo no era una gran ventaja. Lo que ofrecía el modelo copernicano era una visión armónica del universo, no un conjunto inconexo de arreglos para determinar órbitas singulares, sino un sistema por primera vez completo. Sí, otro comentario. Yo no creo que la ciencia necesita siempre en todos los casos hipótesis. Para mí hay dos ciencias. Depende de lo que se estudia. Si por ejemplo quiero estudiar un objeto que es desconocido y que conozco las leyes del universo, entonces voy a hacer una hipótesis sobre este objeto, experimentación y al final conclusión. Voy a tener más información sobre este objeto que al principio era desconocido. Eso es el método que se utiliza mucho en ingeniería, en la tecnología, y en nuestra época es el método casi siempre utilizado. Pero no hay que olvidar, a pesar del hecho que es verdad que no es de moda en nuestra época, hay otra ciencia. Si tengo fenómenos o objetos conocidos, pero que no corresponden con mi modelo del universo, entonces no voy a poder hacer hipótesis. Lo que voy a tener que hacer es proponer otro modelo del universo. Pero el universo no lo puedo poner en un laboratorio para experimentar. Eso es un proceso subjetivo. Entonces soy yo que voy a construir este modelo. Cuando encuentro el modelo que no está en contradicción con los hechos, ya está, he acabado mi trabajo, mi tarea. Pero no sirva nada hacer hipótesis. Y decía que no había prueba, Galileo no tenía prueba de su sistema, del hecho de que la Tierra se movía. No necesitaba prueba. Él ha propuesto un modelo que correspondía con los hechos. Y decimos el modelo antiguo que la Tierra no se movía, no tenía más pruebas. Bueno, esto nos llevaría a una discusión muy larga y muy interesante de filosofía de la ciencia, de modelos epistemológicos y heurísticos. Yo hablé de hipótesis para explicar el contraste entre Galileo y sus opositores, porque utilizando un mismo término en realidad entendían cosas diferentes. Estoy de acuerdo con usted, Galileo no tenía por qué presentar una prueba. Hoy nadie habría exigido a Galileo que presentara una prueba. Galileo presenta una hipótesis científica, o una teoría científica. Bien, nadie le hubiera exigido que presentara una prueba. Pero en el contexto de su tiempo, para modificar la interpretación de la escritura y el consenso unánime de los padres, lo que se exigía era una verdad demostrada. Y en ausencia de esa verdad demostrada, los jueces de Galileo, es decir, el tribunal del Santo Oficio que lo juzgó,
se atuvo a la interpretación tradicional de la escritura. Galileo sí había demostrado que el sistema tolemaico era inválido. Había demostrado que era inválido porque mostró que la superficie de la Luna era de una materia similar a la de la Tierra, demostró que no había un único centro de movimiento en el universo porque Júpiter tenía satélites, y demostró que Venus se movía alrededor del Sol porque presentaba fases en su movimiento, en su órbita, que eran imposibles si Venus giraba alrededor de la Tierra. Lo que pasa es que, como le dijeron a Galileo, el haber demostrado que Venus no orbita alrededor de la Tierra no demuestra que orbite alrededor del Sol. En el modelo de Tycho Brahe se explicaban perfectamente también las fases de Venus. Esto llevó a muchos a aceptar el modelo de Tycho Brahe como una solución de compromiso, pero Galileo nunca aceptó este compromiso. Y después, es cierto, a veces no es simplemente una hipótesis, lo que se requiere es un cambio de paradigma total, y esto es lo que Kuhn ha explicado en la estructura de las revoluciones científicas, que es un clásico. Sí, por favor. En el caso de Galileo y el caso de Hipatia en Alejandría, hay cierto paralelismo que yo parece que lo quiero ver. En realidad, habría que preguntarse qué Hipatia. ¿La Hipatia del film de Amenábar o la Hipatia de la historia? De la Hipatia de la historia se sabe realmente muy poco. Se sabe que era una mujer filósofa, que era amiga de filósofos cristianos, Sinesio de Cirene, que murió en circunstancias extrañas, parece una especie de linchamiento a manos de una especie de monjes que había en Alejandría, pero se sabe muy poco, realmente. Y querer inferir un paralelo entre Hipatia y Galileo me parece que es forzar la cosa. Galileo murió en su cama, rodeado de sus amigos y de las atenciones de su gente. Muchos se sorprenden al saber que Galileo no murió en la hoguera. Probablemente porque confunden su figura con la de Giordano Bruno. Pero Giordano Bruno, que murió quemado en la hoguera, no fue condenado por sus teorías científicas, sino por sus ideas cristianas. Nadie merece ser quemado por ninguna idea, pero el caso de Giordano Bruno, que muchas veces se presenta como paralelo al de Galileo, no tiene que ver con el conflicto entre la ciencia y la fe. Giordano Bruno tiene el raro privilegio de haber sido declarado hereje tanto por católicos como por protestantes. Quiero decir que el sistema de ideas que defendía no era cristiano. Nadie merece ser ni quemado ni condenado por eso, pero realmente no era cristiano. Es verdad que, entre otras muchas cosas, defendía el modelo copernicano y era una de las tesis de las que se le acusaba, pero era una entre tantas y no la más importante. Sí, por favor, allí. Sí, un momentito. Ciertamente hay una leyenda negra del caso Galileo y hoy he escuchado que esta triste historia, y recapacitando sobre todo lo que ha dicho usted, claro, lo que más duele no es que, para mí, para mi opinión, lo que más duele no es que Galileo tuviera razón. Para mí, como cristiano, lo que más me duele es la inerrancia de la que se arroga la Iglesia, nuestra Iglesia, es decir, la infiabilidad de la Iglesia, ¿no? Entonces, como cristiano me pregunto, ¿cómo puede equivocarse la Iglesia? Eso es por un lado. Pero por otro quería comentarle, que no lo sé, mi pregunta es la siguiente, porque si hasta hace no mucho la ciencia hablaba sobre la materia eterna, ciertamente ahora están descartando
esta argumentación para hablar de la creación, el caso Big Bang. Ahí ya, bueno, ahí, la Iglesia tiene razón, podríamos decir, ¿no? Pero en aquella época yo le pregunto a usted, porque ha hablado de antropomorfismo. ¿Existía ya la teoría antrópica? Siendo así, si existiera la teoría antrópica, la Iglesia puede argumentar su posición. Bueno, a propósito de la infalibilidad, no he dicho algo que me parecía obvio, pero quizá no lo sea. La condena de Galileo fue emitida por un tribunal, no es un acto de magisterio pontificio, por tanto no es infalible, ni siquiera es magisterio pontificio. Es más, el Papa no firmó la condena. El Papa quiso un castigo ejemplar, porque se sintió humillado y ridiculizado por Galileo. Hubo varios cardenales que no firmaron la condena de Galileo. No sabemos por qué. El hecho es que no estaban presentes y no firmaron. Es posible, pero no es seguro, que no estuviesen de acuerdo. Galileo sabía teología, tanta como sus jueces, y sabía que la condena era un procedimiento disciplinar de un tribunal de la Iglesia, y por lo tanto no una declaración del magisterio, y mucho menos infalible. Esto lo sabía Galileo y lo sabían los que conocieron esto. Nunca la equivocación de los jueces, el error subjetivo de valoración de los jueces, no fue tanto el decir que la Tierra no se mueve y que Galileo está equivocado al sostener que el Sol se mueve. Fue el no haber sabido separar el dato bíblico de la cosmología de Ptolomeo. Estaba tan empastada que, por otra parte, responde al sentido común, ¿no? Lo que vemos es que son los planetas los que se mueven, ¿no? Y que incapaces de disociar esta cosmología del dato bíblico, creyeron que las nuevas ideas ponían en peligro la fe de los sencillos y que por tanto debían prohibir su difusión. Víctor, y terminamos porque tenemos así. Usted ha dicho antes que el caso Galileo sirvió para que posteriormente, en el caso de Darwin, no se adoptaran unas medidas de condena, etc. Mi pregunta es, ¿la actitud de la Iglesia ahora mismo frente a problemas actuales es la misma, va a tener la misma actitud, está teniendo la misma actitud? Porque da la impresión de que a veces hay de entrada una postura un tanto condenatoria de antemano ante determinadas cuestiones bioética, médica, que parece que ya se está haciendo una toma de postura frente a cosas que todavía no están claras, la comunidad científica, discuten, son cosas que están todavía en estudio, y no hay el peligro de que volvamos a tener una actitud previa de condena a cosas que a la larga se verán con toda naturalidad. Yo también me lo pregunto. Mire, yo he pensado mucho acerca de esto. Yo creo, estoy convencido de que el caso Galileo es único. Único. No ha habido ningún otro caso en la historia de las ideas parecido. Y creo que si tiene tanta fuerza, porque errores en procesos en la Iglesia pues ha habido muchos, ¿no? Por ejemplo, la condena, la Inquisición condenó a Juana de Arco y es Santa Juana de Arco y murió quemada en la hoguera. O sea, que errores de estos ha habido muchos y no son un problema. Yo creo que si permanece el caso Galileo es como una advertencia permanente. Una advertencia permanente no solo para la Iglesia, para respetar el campo de las ciencias naturales, sino también a la ciencia, para respetar sus propios límites. Porque también hay una prepotencia de la ciencia que excede sus propios límites, la ciencia que pretende explicar todo.
lo que se llama la tercera cultura, ¿no? Un paradigma completo en el que la ciencia, a partir de procesos bioquímicos, es capaz de explicar todo: la poesía, la música, la pintura, la libertad, todo, ¿no? Bueno, yo creo que es una admonición permanente. En el caso de Darwin, esto está muy bien estudiado, excavando en los archivos del Santo Oficio, y se demuestra que la experiencia de Galileo actuó como freno, y a pesar de que había muchos que pedían una condena del darwinismo, nunca se condenó el darwinismo. Cierto, tampoco es que hubiera mucho entusiasmo, ¿no? En la Humani Generis hay una aceptación por parte de Pío XII, siempre con muchas cautelas y demás. Bueno, ahora, lo que usted plantea, en el caso, por ejemplo, de cuestiones que se refieren al origen de la vida, eutanasia, no nos hallamos ante otro caso Galileo, porque aquí está implicada la persona. La diferencia cuando se habla, por ejemplo, de experimentación con embriones, es que aquí estamos tratando directamente de la persona humana. Mientras que en el caso de Galileo se trataba del conocimiento del universo. Cuando la Iglesia se opone a la experimentación con embriones, no está poniendo en discusión el conocimiento médico, está poniendo en discusión la aplicación médica de cierto conocimiento científico, que es muy distinto. Se trata en estos casos de aplicaciones a la persona, a la salud, del conocimiento científico, en este caso médico, y por tanto del dominio de la ética, que en cambio no entraba en el caso de Galileo. Me parece que esta es una diferencia radical. En cualquier caso, es cierto que cuando me preguntan ¿qué tendrían que haber hecho los jueces de Galileo? Nada. ¿Qué tendrían que haber hecho? Nada. Estarse quietos y dejar que la cuestión se aclarara por sí sola. La primera demostración, si se puede decir así, del movimiento de la Tierra óptica llegó en 1738-39, con el descubrimiento de la aberración de la luz. Lo descubrió Bradley. Más tarde, el paralaje estelar. Lo que pasa es que no había instrumentos de medida precisos, suficientemente precisos para medir la paralaje estelar. Y luego el péndulo de Foucault. Pero hubo que esperar mucho para encontrar una prueba. Lo más prudente era dejar que los científicos determinaran cómo estaban las cosas y no intervenir. Bien, no tenemos tiempo para más, aunque es interesantísimo el debate. Ruego que nos disculpéis 5 minutitos para este acto de clausura y que se mantenga aquí en la mesa Monseñor Melchor, y que por favor pues subáis el vicario general de nuestra diócesis, Juan Tudela, y el vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria, don Francisco. Y mientras ellos suben, deciros que todavía el señor vicerrector tiene que firmar los certificados de asistencia de aquellos matriculados para adquirir los créditos, y que por lo tanto hoy no vais a poder llevar el certificado. Están preparados, faltan las firmas, entonces los podéis recoger o bien en el Departamento de Cultura, donde está Juan José Pinar, en la universidad, o os ponéis en contacto conmigo y me los solicitáis y yo un día os los entrego, ¿de acuerdo? Pero vamos, que sepáis que están preparados, faltan solamente las firmas. Buenas noches. Y en primer lugar felicitar a Monseñor Sánchez la magnífica conferencia con que nos ha deleitado en su conocimiento sobre el caso Galileo, y que ha aclarado muchas ideas, al menos a mí me ha sucedido. Y
aparte a mí me ha ayudado a recordar una cosa creo que importante, y creo que viene a ayudar este tipo de cursos que se han organizado con tanto éxito. Y es que en aquella época, al menos, creo que los teólogos con los científicos y filósofos, etcétera, dialogaban, debatían, discutían, y esa imbricación entre teología y ciencia, tal vez escindida en los últimos tiempos, a ese reencuentro el Papa Benedicto XVI creo que no solamente está queriéndolo con su palabra, sino con sus propios hechos. El reencuentro de fe, razón, fe, ciencia, fe, cultura. Y sin duda, pues ya paso a la segunda cuestión. Este curso creo que viene a ayudar, o este tipo de cursos viene a ayudar a profundizar en esas cuestiones y ayudarnos, ¿no? Con lo cual, pues felicitar y dar la enhorabuena pues a los organizadores, tanto a la Universidad Politécnica como a la Pastoral Universitaria, las personas que han intervenido. También dar las felicitaciones de parte de nuestro obispo, don José Manuel Lorca Planes, que de buena gana hubiera estado, pero esta semana está en Madrid, en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Y pues animar a seguir trabajando en este sentido, tanto por parte de la Universidad Politécnica como por parte de la Pastoral Universitaria, con este tipo de cursos que nos van a ayudar a profundizar en estos temas tan importantes y en ese encuentro e imbricación entre fe, razón, fe, cultura que tanta falta seguramente hace en esta época. Muchas gracias. Bien, y yo ya para concluir, la verdad es que, bueno, nos hubiera acompañado a nuestro nuevo rector, que tomó posesión de su cargo el lunes, pero bueno, por motivos, lógicamente, ya muy poco tiempo, ¿no? Y son muchos los compromisos en que lo que ahora mismo tiene que estar atendiendo, y le hubiera gustado estar precisamente en este ciclo, en esta colaboración que llevamos, estrecha desde hace ya tiempo, hace años, con el obispado y que materializamos a través de la pastoral universitaria, y precisamente para hablar de un tema, una temática de este tipo, como puede ser, decir, este encuentro, este diálogo tan necesario entre la fe y la ciencia. Hemos tenido la oportunidad durante todo a lo largo del ciclo, pues de tener en este aula de Caja Murcia la fortuna de tener espléndidos conferenciantes, de lo cual hoy hemos tenido la suerte de no poder asistir por diversos motivos a alguna de las conferencias, pero he tenido la fortuna, la suerte de asistir a esta última de clausura, y la verdad es que, bueno, agradecer por supuesto al conferenciante, a Monseñor Sánchez, el esfuerzo que ha hecho por estar hoy con nosotros, y por supuesto felicitarlo por la interesante conferencia, que yo creo que si hubiéramos tenido mucho más tiempo se hubiera generado mucho más debate, un debate, porque bueno, siempre la figura de Galileo, de su momento, del tiempo histórico, yo creo que bueno, que es un punto, fue un punto importante, y que bueno, como se ha dicho, pues ha servido para que un poco poner el freno a lo largo de la historia cuando se suscitan estas cuestiones, aunque como las preguntas una de las preguntas se ha formulado ahora. Desde el punto de la Iglesia tiene otros retos con los avances científicos, y por eso es importante que ese debate entre la fe y la ciencia pues siga, y todo lo que sea desde nuestra institución, el poder potenciar de alguna forma, poder generar foros como este para que se hablen, se establezcan estos temas, yo creo que es interesante. Además, en este ciclo pues hemos tenido la oportunidad pues de tener con nosotros, es decir, no solamente estudiantes universitarios, profesores universitarios y la sociedad en general, con lo cual yo creo que es un tema que nos interesa a todos, por lo cual felicito a sus directores, tanto a Matthew como profesor de nuestra universidad como a Kini por esta iniciativa, que bueno, cuando empezábamos el ciclo, yo lo enfocaba en ese momento de una forma, y ahora lo enfoco de otra, en el sentido de que bueno, que si antes de alguna forma entre todos propiciaríamos actividades de colaboración entre las dos instituciones, entre obispado a través de la pastoral de la Universidad Politécnica, pues ahora creo que también se abre unos años en los que por nuestra parte seguiremos potenciando y seguiremos propiciando el poder obtener, al final llevar a cabo, llevar a la sociedad, llevar a la universidad cursos y propuestas tan interesantes y tan excelentes como lo que nos ocupa. Ya sin más, pues darle a todos las gracias, agradecer a los conferenciantes el haber participado con nosotros, y bueno, ya citarnos para el curso que viene con una propuesta que seguro que será tan interesante como la que hoy clausuramos. Muchas gracias a todos.